gracias a SmileTrain por la invitación. Me pidieron hablar sobre puntos de interés en ortopedia prequirúrgica. No tengo conflictos de interés que declarar y, como dijo el doctor, yo soy odontopediatra y hago ortopedia prequirúrgica en Fundación Ganz ya hace más de 25 años, así que tengo un poquito de experiencia en el tema. Y para mí siempre es un privilegio, y lo nombro, ser parte de Fundación Ganz, que hoy día ha sido nombrado Centro de Excelencia por SmileTrain. No está corriendo el tiempo, doctor, en la presentación. Ya. Entonces, bueno, para mí es importante destacar que cuando hacemos cualquier tratamiento en un paciente fisurado, el hacer o el no hacer siempre va a tener una consecuencia, y que también nosotros tenemos que buscar las alternativas que tenemos de tratamiento. Cuando nosotros hacemos una evaluación, y por eso puse esta imagen, siempre tenemos que buscar el perfecto balance y equilibrio en todas las etapas del tratamiento. Nosotras no solamente nos vamos a centrar en un tratamiento único, como la ortopedia prequirúrgica, sino que nosotros vamos más allá y buscamos el resultado final del paciente. Entonces, nosotros en el protocolo que usamos en Fundación Ganz consideramos la ortopedia prequirúrgica como un pilar fundamental y también el manejo postquirúrgico para el manejo de las cicatrices en el periodo postoperatorio, tanto en lactantes como en pacientes mayores. Y la ortopedia siempre ha sido un punto, ¿verdad?, que ha sido de controversia. Siempre se criticó mucho la ortopedia considerando que podía producir daño. Sin embargo, hoy también los estudios de Scancleft, que es uno de los mayores detractores de la ortopedia, después de haber dicho que era un tratamiento dañino para el paciente, hoy dice que a un paciente de 10 años de edad no hay una diferencia significativa entre un paciente tratado con ortopedia y sin ortopedia. Por lo tanto, pasamos de ser el demonio a ser iguales, ¿sí? Desde el punto de vista del impacto de la ortopedia prequirúrgica en el crecimiento del paciente. Acá pongo como muestra que en nuestro país nosotros tenemos un plan de salud que protege a todos los pacientes que tienen fisuras labiopalatinas. Este tratamiento se llama GES, que es el tratamiento integral, y cubre, entre otras patologías, también la fisura labiopalatina. Y dentro del protocolo está, perdón, me fui... Ahí. Dentro del protocolo tenemos también, ¿verdad?, el tratamiento de ortopedia prequirúrgica en los primeros meses de vida, que está como recomendación dentro del protocolo del sistema de salud nuestro. Y siempre la pregunta es, ¿hacer o no hacer ortopedia? Nosotros como Fundación Ganz sí hacemos ortopedia, y nuestra ortopedia de elección es el nasoalveolar molding o ortopedia prequirúrgica con aparatos intraorales. Y una de las discusiones permanentes que hay sobre el hecho de hacer ortopedia o no es el tema de que se necesita un profesional entrenado. Y yo lo traigo porque, como me pidieron hablar sobre las cosas importantes y destacadas en ortopedia, yo pienso que al igual que un cirujano debe tener un nivel de expertise, y que un ortodoncista tiene que tener un nivel de expertise, y que un fonoaudiólogo tiene que tener un nivel de expertise para lograr un buen resultado en el tratamiento del paciente, obviamente para hacer ortopedia prequirúrgica también es necesario desarrollar una buena técnica y tener un nivel de expertise. Desgraciadamente veo que Daniela no está en este momento acá, y yo encuentro admirable el proceso que ella ha desarrollado. Sin embargo, también tengo mis aprehensiones respecto de esto, porque creo que no es la mejor alternativa de ortopedia prequirúrgica. Entonces, yo pienso que, como en todas las cosas, nosotros tenemos que tener alternativas y un espectro de cosas. Y entonces entra a correr lo que se llama el expertise del profesional en determinado tratamiento. Porque finalmente nuestro objetivo es que nuestro paciente, ¿verdad?, sea un paciente que esté contento, que esté integrado y que tenga un buen resultado. En el protocolo de Fundación Ganz, nuestra primera elección, como decía, es la ortopedia prequirúrgica de Grayson, con sus distintas modificaciones, por lo tanto pusimos también como NAM, pero también usamos
en casos, como preguntaba el doctor, en los pacientes que no requieren un aparato intraoral, utilizamos el Nasal Molding Device o modelador nasal, que fue un aparato que hemos desarrollado también en Fundación GANS hace más de 20 años. Utilizamos en casos en que no tenemos otra alternativa de tratamiento el Dynacleft con sus modificaciones o el elevador nasal que nos mostró hoy Daniela. Entonces, este paciente fue tratado con una ortopedia de Grayson tradicional. Nosotros fuimos afrontando los segmentos. Primero, también trabajamos siempre con tape. Pienso que el uso de tape es muy importante para un buen resultado y para ayudar a movilizar los tejidos blandos y empezar a que estas musculaturas funcionen como una unidad funcional. Porque siempre tenemos que pensar cuando nosotros hacemos un tratamiento en la funcionalidad que va a lograr nuestro paciente, no solamente en un resultado estético o en facilitarle el camino al cirujano, que eran como los primeros preceptos o conceptos, ¿verdad?, de la ortopedia prequirúrgica. Nuestro concepto fundamental es lograr que el paciente se rehabilite no solamente estéticamente, sino también funcionalmente, y desde que las primeras etapas, y esto es súper importante, desde las primeras etapas de vida, esa lengua a través de un buen manejo de una placa intraoral vaya a una posición más correcta, por lo tanto vamos a lograr mejores praxias linguales también. Entonces necesitamos siempre tener el concepto de la integralidad y del resultado final de ese paciente y de qué es lo que realmente queremos lograr. Y obviamente los fundamentos de la ortopedia prequirúrgica, de cualquier tipo de ortopedia que utilicemos, son estos. Nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, la presencia de los estrógenos que van a generar el ácido hialurónico y que van a permitir el modelado de tejidos de una forma plástica. Y por eso que el tiempo de tratamiento es limitado, porque en la medida que estos elementos, ¿verdad?, los estrógenos maternos y el ácido hialurónico van disminuyendo en el lactante, la plasticidad de los tejidos disminuye sustancialmente. Entonces, volvemos a cuáles son las cosas importantes cuando uno va a realizar un tratamiento de ortopedia prequirúrgica. Obviamente yo tengo que hacer un buen diagnóstico y tengo que tener muy claro qué tipo de fisura es y si requiere o no un tratamiento intraoral, porque por lo tanto eso va a ser para mí un primer punto para tomar la decisión del tratamiento. ¿Es una fisura unilateral simple? ¿Es una fisura unilateral, como este caso, que además tiene asociada una microsomía y que por lo tanto mi objetivo no va a ser el cierre de la fisura? Mi objetivo en ese caso va a ser un alineamiento de las estructuras, ¿verdad?, para mejorar la función de ese paciente, para ayudar en la mejora estética, pero mi objetivo no es un cierre de la fisura, porque eso sería un detrimento enorme en el crecimiento y desarrollo de mi paciente. Yo siempre tengo que entender el proceso, tengo que entender cuál es mi objetivo y cómo va a impactar el tratamiento que yo realice en el crecimiento y desarrollo de mi paciente. Por lo tanto, yo tengo que poder discernir eso. Y obviamente en un paciente bilateral con una premaxila que está rotada, si yo solo pongo un tape, puedo mover la premaxila, pero no tengo claro hacia dónde. Entonces, siempre tenemos que tener en claro qué es lo que va a lograr el tratamiento que yo voy a hacer, cuál va a ser la movilización de los tejidos que voy a lograr y cuál es el objetivo que yo quiero realmente lograr. Entonces tenemos que ser siempre muy cuidadosos, porque además, y sobre todo para las personas más jóvenes y que no tienen experiencia, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer va a tener un impacto de por vida en nuestro paciente. Entonces tenemos que ser altamente responsables en el tratamiento. Cuando yo tuve el privilegio de estar con el doctor Grayson en Estados Unidos, y conversábamos, él me decía, mira, mis pacientes cuando vienen a buscar un tratamiento de ortopedia no buscan ni el más rápido, ni el más económico, buscan el mejor resultado. Y a mí eso me quedó como grabado en mi disco duro. Siempre cuando yo elijo un tratamiento para mi paciente, obviamente también tengo que considerar las situaciones individuales. Es muy distinto a un centro donde tenemos profesionales adecuados, ¿verdad?, y que tienen el tiempo para tratar al paciente, que un centro donde tiene 100 pacientes mensuales que operar y no tienen los profesionales adecuados y entrenados para dar un tratamiento de ortopedia. Entonces,
tenemos que buscar alternativas como los que mostró la doctora Tanikawa, pero para mí, y es importante, y yo lo he conversado con ella, y ella también lo dice, para ella tampoco es el tratamiento ideal. Para ella es el tratamiento alternativo cuando no tenemos otra opción para ofrecerle al paciente. Entonces, es súper importante entender que tenemos distintos tipos de tratamiento con distintos objetivos, considerando el distinto entorno de ese paciente. ¿Cuán lejos vive del centro donde yo lo trato? ¿Qué posibilidad tiene de venir semanalmente no a un tratamiento que la ortopedia prequirúrgica sí requiere, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos un aparato tipo Grayson. Nosotros necesitamos un paciente que venga en forma semanal o quincenal al menos. Entonces, si yo tengo un centro donde tengo pacientes que viajan 30 horas y que hacen una travesía, no tengo no está indicado ese tratamiento de ortopedia prequirúrgica en el paciente. Entonces sí, yo puedo usar un tratamiento alternativo como el que nos ofrece la doctora Tanikawa. Entonces, nosotros tenemos que no solamente diagnosticar el tipo de fisura, tenemos que diagnosticar las condiciones socioeconómicas, culturales y de creencias de ese paciente. Y de esa manera, entonces, además vamos a lograr un tratamiento exitoso, independiente del tipo de ortopedia que utilicemos. Pero para mí personalmente y para nuestro centro como centro de liderazgo, el tratamiento de ortopedia formal, con un aparato intraoral y con los tiempos que corresponde, es y seguirá siendo el gold standard, a no ser que se nos demuestre que hay una alternativa mejor. Entonces, obviamente, nosotros no solamente buscamos mejorar la posición de los tejidos intraorales y modelar los tejidos blandos para mejorar la estética, porque eso sería trabajar exclusivamente para el cirujano, ¿verdad? Nosotros también buscamos mejorar la funcionalidad de nuestro paciente, porque nosotros buscamos que él también pueda generar un mejor movimiento lingual, mejorar la posición lingual, porque nosotros sabemos que un paciente con una gran fisura sin aparato va a tender a colocar la lengua dentro de la fisura para obturarla. Y por lo tanto, su praxia lingual, su funcionalidad lingual va a ser permanentemente anormal, va a tener una musculatura lingual que se va a desarrollar en forma anómala. Entonces nosotros también tenemos que considerar esos elementos. Y obviamente vamos a tener un cirujano feliz, ¿verdad? Si favorecemos a través de una buena ortopedia un buen resultado. Obviamente, las ventajas que tienen las técnicas de Magnam son múltiples y todos, yo creo que la mayoría de los que está acá las conoce. Yo veo muchas caras conocidas, muchos profesionales que ya tienen un alto expertise. Por lo tanto, nosotros sabemos que realmente impacta en distintas cosas. Sabemos que es una técnica que tiene buena tolerancia, que si nosotros hacemos una buena planificación vamos a lograr el objetivo que buscamos, ¿verdad? Disminuye la necesidad de injerto óseo, pero además cuando es necesario hacer un injerto óseo sabemos que por el afrontamiento y la mejor posición de los tejidos en forma primaria vamos a requerir mucho menos hueso para ese injerto y por lo tanto probablemente vamos a tener un mucho mejor resultado con ese tratamiento. Y también por lo tanto podemos hacer la gingivoperiostioplastía primaria, que es un beneficio desde el punto de vista del crecimiento y desarrollo en el largo plazo y desde el punto de vista del ordenamiento. Tenemos mejoras en las estructuras, sobre todo en los bilaterales, mejoramos filtrum, elongamos la columela, mejoramos el prolabio, ¿verdad? Y el ángulo nasolabial, que son todos elementos que se pueden mejorar quirúrgicamente, pero que generan un mayor aumento en la parte de las cicatrices y por lo tanto una mayor dificultad de tratamiento en el largo plazo en las otras áreas del tratamiento integral, que siempre es lo que tenemos que tener de vista. Nosotros estamos tratando en forma integral y en el largo plazo a nuestro tratamiento, a nuestro paciente. Entonces, obviamente, cuando nosotros podemos reposicionar una premaxila que está completamente desviada en muy pocas sesiones, podemos trabajar la mejora, elongar la columela, mejorar la posición del prolabio y mejorar la estética, si nosotros vamos de acá a acá, ¿verdad? Obviamente para el cirujano va a ser un beneficio, eso yo pienso que realmente es indiscutible, pero no solamente para el cirujano, sino también para el paciente. Y vamos a tener un resultado estético que se va a sostener a través del tiempo.
Y también, producto de este trabajo, hemos trabajado también en un modelador nasal que nosotros llamamos Nasal Molding Device, que lo presentamos la primera vez el año 2001 en el Congreso de Fisuras Labiopalatinas en Göteborg. Y es obviamente un aparato que ha ido evolucionando a través del tiempo y a través de nuestro conocimiento. Inicialmente lo usábamos solo para estética, pero resulta que es fundamental para la función, sobre todo para la mantención de una buena vía aérea en forma postquirúrgica. Lo podemos usar como modelador prenasal y preguntaba el doctor Nicolás en relación a qué aparatos usar en forma prequirúrgica. Este aparato funciona muy bien, podemos generar un moldeo nasoalveolar siguiendo los mismos conceptos del aparato de Grayson y si quieren más detalles lo podemos conversar después porque hoy día no teníamos mayor tiempo para explicarlo. Y lo podemos usar con este resultado. Nosotros en 3 semanas podemos generar un modelado completo de la nariz, llevar los cartílagos alares a su posición y por lo tanto tener al paciente listo para su cirugía en un periodo muy breve. Y también ahí vemos cómo se va a producir, ¿verdad?, la mejora de la proyección de la punta nasal al insertar el aparato. Ustedes ven cómo ha ido modelando y se coloca este punto de apoyo que hace lo que decía la doctora Tanikawa, ¿verdad?, que lleva la nariz y el cartílago adelante y arriba, que es la proyección que nosotros queremos lograr de la nariz. Y finalmente podemos usarlo para manejo de cicatrices complejas, como en este caso, que esta chiquitita hizo una estenosis postquirúrgica severa, y esto no es predecible, ¿eh? Esto le puede ocurrir a cualquier paciente, independiente del cirujano, tiene que ver con características propias de cicatrización, y podemos también mejorar y desarrollar ¿verdad?, las estructuras y llevarlas nuevamente a posición, manteniendo los conceptos de hidratación y de compresión. Y finalmente lo más importante es que nosotros a través de este tratamiento vamos a abrazar a los padres y introducirlos en el tratamiento general. Ellos van a ser parte de nuestro equipo y depende mucho de nosotros cómo nosotros logramos la adhesión al tratamiento. De nuevo, considerando las condiciones sociales, económicas, culturales y religiosas o de creencias de cada persona en particular. Así que les agradezco mucho. Los pacientes dicen el camino es largo, pero vale la pena. Los padres nos escriben cartas de agradecimiento, nos mandan fotos de sus pacientes y nunca debemos perder el norte. Nuestro objetivo siempre es el cielo, siempre buscar lo mejor para nuestros pacientes. Muchas gracias.